Las tablas permiten organizar información en filas y columnas. Mejora el diseño de los documentos ya que facilita la distribución de los textos u objetos contenidos en las celdas. Para insertar una tabla tenemos en la cinta insertar el botón tabla. Podemos elegir entre una cuadrícula de 10 por 8 celdas en la cual al dar clic sobre ellas pues nos inserta la tabla. Otra forma es en el mismo botón de tabla insertar tabla. En este cuadro de diálogo podemos elegir más de 10 columnas. El número de filas no es muy importante ya que se pueden agregar más filas de una forma más fácil. Una tercera opción para insertar tabla es en el mismo botón tablas de la cinta insertar dibujar tabla. Cuando dibujamos una tabla, dibujamos primeramente un rectángulo y después las líneas internas, las cuales crearán las columnas y las filas de nuestra tabla. Para terminar el dibujo tenemos que presionar el botón dibujar tablas de la cinta diseño. Cuando insertamos una tabla aparecen dos cintas de opciones, una de ellas es la cinta diseño. En la cinta diseño podemos aplicar a una de las tablas alguno de los estilos que ya está disponibles en Word. Por ejemplo, aquí vamos a aplicar uno y vemos cómo se aplica una serie de colores y bordes a nuestra tabla. Tenemos la sección de opciones de estilo de tabla en la cual podemos marcar la cinta fila totales, la cual da un formato diferente a la última fila. La casilla última columna, la cual también es un formato diferente a la última columna. Y podemos marcar una de estas dos opciones, ya sea filas con bandas o columnas con bandas. No se deben marcar las dos porque no funciona adecuadamente, se debe seleccionar solamente una. Aquí vamos a agregar unas cuantas filas más. Vemos las columnas, son las columnas grises o filas grises. De acuerdo al estilo de la tabla es el color del relleno que se le pone a las filas o columnas con bandas. En esta tabla vamos a dar formato a la tabla de forma manual, a los bordes y al sombreado de la celda. Para eso en la cinta de opciones diseño seleccionamos la tabla de la esquina superior del lado izquierdo y para cambiar el borde debemos seguir esta secuencia. Primero elegir un borde, después elegir el grosor, después el color y por último en el botón de bordes seleccionamos alguno de los bordes que están, en este caso son bordes externos. Los bordes internos pueden ser diferentes o pueden ser el mismo. En este caso vamos a cambiarlo por una línea sencilla. El grosor es el mismo, 1.2. Y el color verde igual, y en este caso aplicamos bordes internos. Aquí ya tenemos nuestra tabla con color verde en el borde. Después podemos seleccionar alguna de las filas o columnas y colocar un sombreado. Este puede ser del color de nuestro agrado. Y pues así es como damos formato de forma manual a nuestra tabla. En esta tabla, la cual dibujamos, vamos a utilizar la cinta presentación. Primero, recordemos que para que aparezca la cinta diseño y presentación tenemos que seleccionar la tabla. En la cinta presentación podemos insertar filas arriba o abajo o columnas a la izquierda o a la derecha. En este caso insertamos una fila arriba y una columna a la izquierda. Vemos cómo se han insertado. Cuando dibujamos una tabla es muy común que las columnas o las filas no quedan del ancho requerido, entonces podemos moverlas y damos clic justo en el borde interno. Debemos tener cuidado de que la celda no esté seleccionada porque si modificamos el ancho de columna solo se modificará en esa celda. Voy a dar deshacer para que quede original y fíjense cómo podemos mover el ancho de la columna. Eso mismo es igual para filas, podemos mover.
En la cinta presentación tenemos el botón eliminar, en el cual podemos eliminar celdas, columnas, filas e incluso la tabla. En este caso voy a eliminar para que vean cómo se elimina una columna y cómo se elimina después una fila. De esta forma tenemos nuestra tabla de 3×3. En la cinta presentación tenemos la sección combinar. En este caso tenemos la opción de dividir celdas, en la cual podemos dividir una celda en columnas y filas. En este caso es de 2×1. Vemos que en esta celda nos han quedado 2 celdas. También podemos combinar celdas seleccionando las mismas y presionando el botón combinar. De esta forma volvimos a tener nuestra tabla como originalmente estaba. Voy a escribir unos caracteres para mostrar las alineaciones del texto. Primero voy a distribuir las columnas, que está aquí mismo en la sección del tamaño de la celda. Para ello hay que seleccionar la tabla. Presionamos los botones de distribuir filas y distribuir columnas. De esta forma nuestra tabla queda con las celdas del mismo ancho y alto. Aquí vemos cómo estoy aplicando las diferentes alineaciones de las que dispone una tabla. Son 9. Podemos ver cómo la letra A se mueve. Tenemos un pequeño espacio debajo de la letra A. Eso se soluciona modificando las opciones de párrafo en la cinta inicio, lo que se llama espaciado posterior. Si se fijan, tenemos 10 puntos, hay que bajarlo a 0 y de esta forma nuestro texto queda exactamente abajo. Y esas son las 9 alineaciones de texto. Tenemos otras herramientas. Voy a insertar para ello una fila arriba para ver cómo podemos cambiar la dirección del texto. Voy a escribir unas letras. Selecciono la fila, es muy importante seleccionar y podemos cambiar la dirección del texto. Fíjense que las alineaciones también cambian. Aquí las ponemos al centro y pues tenemos alineada nuestra tabla. Tenemos otras opciones como los márgenes de la celda y ordenar. Tenemos esta tabla en la cual tenemos 2 filas que van a ser encabezado. Tenemos participante, nombre, apellido y correo electrónico. Vamos a usar la cinta presentación para combinar la primera fila. Y en este caso vamos a hacer alta la tercera fila, que correspondería a los datos que se van a introducir en ella. Vamos a seleccionar las primeras 2 filas para que se repitan en la tabla, en la parte de arriba. Para ello se seleccionan y en la cinta presentación tenemos el botón que se llama repetir filas. Damos clic en el botón y ahora lo que vamos a hacer es presionar la tecla tabular para agregar más filas hasta que tengamos una segunda página con la tabla. Aquí vemos que ya se hizo una página número 5. Vemos que nuestro par de filas que seleccionamos son las que aparecen hasta arriba. Y si regresamos a la página anterior donde comienza la tabla, pues ahí tenemos el par de filas. Si queremos hacer algún cambio, tiene que ser en las primeras 2 filas de arriba. Así lo que hagamos arriba se reflejará en las filas de la tabla de abajo, que en realidad es la misma tabla.